Domingo sexto del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alegres en ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo tenemos este hermoso Evangelio de San Lucas, que tiene su paralelo en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. San Lucas nos presenta solo 4 bienaventuranzas, a diferencia de Mateo, que al menos son 8 las bienaventuranzas que nos presenta. Otra de la diferencia aquí es que Lucas nos presenta los 4 ayes o los 4 lamentaciones que Jesús también hace con respecto a aquellos que se han conformado de acuerdo al mundo. Jesús es el nuevo Moisés, es una forma de ver a Jesús también. Moisés en el Antiguo Testamento, allí en el monte Sinaí, recibió las tablas de la ley de parte de Dios, recibió los 10 mandamientos y se los comunicó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, en la medida en que cumplía los mandamientos, se convertía como ese pueblo de Dios, se hacía realmente el pueblo de Dios, y de esa manera Dios estaba con ellos. Ahora aquí en el Nuevo Testamento ya no es el profeta quien lleva esa propuesta de Dios al pueblo. Ahora es Dios mismo en la persona de Jesús. Y Jesús nos enseña cómo llegar a ser un verdadero discípulo. Recordemos que el Evangelio de Lucas dice que Jesús bajaba de la montaña con sus discípulos y sus apóstoles. Es decir, no eran solamente 12, venían más personas en ese grupo. Y que mirando la multitud se puso a enseñarles. Jesús da una propuesta nueva para nosotros los discípulos, para nosotros sus discípulos. Y la primera de ellas dice, según San Lucas: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. La invitación de Jesús, más allá de los 10 mandamientos, es que nosotros confiemos totalmente en el amor de Dios, confiemos totalmente en la bondad de Dios, confiemos totalmente en la misericordia de Dios. Jesús dice en el Evangelio que Dios se preocupa de nosotros. Si los pájaros y las flores tienen su propia vida y no les falta nada, dice, ¿cómo nosotros que somos los hijos de Dios nos puede faltar algo si realmente confiamos en Dios? Jesús es el ejemplo de pobreza, de absoluta confianza en las manos de Dios. Y Jesús nos enseña que para nosotros poder llegar a poseer el reino de Dios necesitamos ser pobres. La pobreza, en este caso, se refiere Jesús a la propuesta de que nuestra confianza esté en las manos de Dios y no en las cosas materiales. Las cosas materiales nos pueden distraer de Dios. Y yo
si tengo cómo materialmente, cómo vivir bien, puedo confiar en mi riqueza y olvidarme de Dios. Por eso es que Jesús nos invita para que no nos confiemos de las riquezas, que esas son solamente para este mundo. Pero yo sí puedo, con los bienes que he recibido de parte de Dios, con los dones que he recibido de Dios, compartir eso para con los demás. Ese es el propósito de las bendiciones de Dios, que yo pueda compartir con aquellos menos necesitados que yo. Luego, el pasaje del Evangelio también habla acerca de los que en este mundo están saciados. Y Jesús dice, ay de vosotros los que tenéis hambre, hambre de Dios, hambre del Evangelio, hambre de anunciar su mensaje, hambre de buscar otros discípulos para Jesús. Nosotros podemos sentir, y esa es una de las críticas de Jesús, ay de vosotros los que ya están saciados, porque pasarán necesidad, tendrán hambre. No podemos conformarnos con lo que el mundo nos da. Tenemos que buscar a Jesús, tener hambre de Jesús, sentir esa necesidad de cada vez más crecer en el amor a Dios y en el servicio a los demás. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dios nos dará una medida que no tiene medida, que rebosa toda medida en bendiciones y en una vida junto a Él con las retribuciones. Luego también Jesús dice, bueno, dichosos ustedes los que lloran, porque serán consolados. La sociedad de hoy nos invita a ser felices, y ser felices a cualquier precio. Jesús va más allá y nos hace ver que la felicidad de este mundo es una felicidad pasajera e engañosa. En cambio, la felicidad que Él nos propone no es fácil alcanzarla, pero que será una felicidad que durará para siempre en la presencia de Dios. Siempre me quedo pensando cuando estoy orando con la Dios te salve, cuando decimos gimiendo en este valle de lágrimas. Ciertamente podemos mirar a nuestro alrededor cómo la vida no es fácil y muchos millones de personas sufren. Están atravesando ese valle de lágrimas, es el valle de sufrimiento, pero todos sabemos que vamos camino al cielo y allí encontraremos el consuelo de Dios. Sabemos que no estamos solos ante las dificultades. Sabemos que Dios camina con nosotros, que Él está ahí para darnos la fuerza para poder nosotros vencer el mal, para poder vencer el mundo. Y en una cuarta bienaventuranza, en este pasaje de San Lucas, dice Jesús que nosotros no debemos echarnos atrás cuando por anunciarlo a Él, cuando por seguirlo a Él, tenemos dificultades, tropiezos, cuando somos rechazados. El discípulo de Jesús sabe que anunciar el reino no es fácil. Jesús mismo, por anunciar el reino de Dios, le costó la vida, pero salió victorioso del reino del mal al vencerlo con la resurrección. Nosotros también alcanzamos esa victoria que Cristo logró para nosotros cuando no nos dejamos amedrentar por aquellos que tratan de callarnos, de detenernos. Debemos pedirle al Señor que nos dé la fuerza para ser sus testigos aquí y ahora, que nos ayude a poder llevar su mensaje de amor a aquellos que lo necesitan, para que no podamos o para que no tengamos que al final de nuestra vida escuchar de los labios del Señor los ayes o las lamentaciones que nos presenta este pasaje del Evangelio de San Lucas. Que el Señor Jesús bendiga a cada uno de ustedes y nos ayude a ser sus discípulos de acuerdo a su propuesta de las bienaventuranzas. Así sea. Un feliz domingo.